Bienvenidos a un nuevo día leyendo la Biblia en un año. En el video anterior nos habíamos quedado en la construcción del templo. El templo duró 7 años su construcción. Salomón inició la construcción trayendo madera desde Tiro y Sidón, donde estaba Hirán, el rey de Sidón, de los sidonios, que había sido amigo de David. Y Salomón lo elogió diciendo que los mejores carpinteros estaban en Sidón. Y Salomón pagó todas las labores que los sidonios hicieron en traer la madera para la construcción del templo en Jerusalén. Ya había un santuario, el santuario que había construido Moisés. Y Moisés lo construyó conforme al modelo que se le había mostrado en el monte Sinaí. Ustedes pueden ver allí cómo fue el santuario que Moisés construyó. Era una tienda con madera de acacia, pintada en oro, con diferentes telares, de diferentes colores, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, que era blanco. Y había varios muebles entre los cuales estaba el altar del sacrificio en la entrada, la fuente de bronce, y dentro del santuario, la división del lugar santo y el lugar santísimo, estaba la mesa de los panes, la menorá o candelabro, el altar del incienso y el arca del pacto. Si vemos desde arriba, si nos posamos como si estuviéramos mirando desde la parte alta, veríamos la ubicación de los muebles de la siguiente manera. Mira, el atrio exterior, allí tiene el altar del sacrificio, la fuente de agua, la mesa de los panes hacia una ubicación del lado norte, la menorá hacia el lado sur, el altar del incienso allí cerquita del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y la ubicación era estratégica. Dios dijo que la entrada del santuario tenía que ser al oriente para que la persona que venía a presentar su ofrenda le diera la espalda al sol. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Ese es el santuario que construyó Moisés por orden del Señor. Un santuario que lamentablemente pasó por un proceso de decadencia, no por el santuario en sí, sino por quienes dirigían, y se había perdido credibilidad en la obra de los sacerdotes, porque en el libro de los jueces vimos levitas que hacían lo que no debían hacer. Y también vimos a los hijos de Elí que también hacían cosas que daban mucho que desear. Y la gente ya no iba al santuario a hacer los sacrificios, sino que se iba a los lugares altos. Y el arca del pacto duró más de 20 años fuera del santuario. Tomando en cuenta esto, después edificó Salomón su propia casa. Después de haber construido el santuario, aunque había un palacio real, Salomón construye su casa después de construir el santuario. Versículo número 2. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud. Estamos hablando de más o menos de unos 45 metros de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, bastante grande. La casa del bosque, o sea, la casa de verano, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas. Una ventana, estamos hablando de la casa del bosque de Salomón, ya no del templo. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo Salomón un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Recuerden que un codo es aproximadamente 45 centímetros. Si tenía 50 codos, estamos hablando de un poco más de 20 metros. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, donde se tomaban las decisiones,
el pórtico del juicio y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también allí Salomón para la hija de Faraón, que era su esposa, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Después de la construcción del santuario, habiendo ya un palacio real, que era donde vivía David, que me imagino que no era una obra pequeña, Salomón construye su casa, la casa del bosque, que podríamos pensar, yo podría pensar que esta casa, uno dice una casa de verano, pero dice que había un lugar donde él juzgaba. Es decir, eran lugares donde Salomón se movía y ejercía el gobierno en esos lugares, en esas casas, aparte de la casa que le hizo a la esposa. A esta esposa, a la hija del faraón. Tenía bastantes recursos Israel, ¿no? Y nosotros a veces luchando para construir una casita. Pero yo creo que cuando conocemos los principios de mayordomía que Dios estableció en su palabra, cuando sabemos administrarnos correctamente, aunque no tengamos todas estas riquezas que Salomón tuvo, creo que podemos tener un lugar adecuado para vivir y que también glorifique a Dios. Versículo número 9. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates. Y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos. Piedras como de 4 metros y medio más o menos. Piedras de 4 metros y medio. Y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán. Y este Hirán, diferente al rey que habíamos leído anteriormente, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. O sea, estaba mezclado entre sidonio e israelita. Este Hirán era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda la obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirio. O sea, imagínate tú la obra, la artesanía tan impresionante que los capiteles que estaban sobre las columnas del pórtico tenían formas de lirio y eran de 4 codos, eran grandes. Y tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo
alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ciñó alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, los cuales habían sido fundidos cuando el mar es fundido, y descansaba sobre este mar, es decir, sobre esta fuente que iba a ser colocada en el santuario. Descansaban 12 bueyes que miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaba hacia la parte de adentro. Ahí está. ¿Okay? Esto era para el santuario. Entonces vimos la descripción de la construcción del santuario, vimos la descripción de la construcción de su casa, vimos la descripción de la construcción de la casa de su esposa, y ahora estamos viendo los elementos que se colocaron en el santuario. Y Salomón trae a este hombre llamado Hirán, casualmente el mismo nombre que tenía el rey de Tiro, porque era un hombre especialista en la fundición de bronce. El mar de bronce de Salomón. Muy diferente a la fuente de bronce que se había construido en el santuario. Pasamos ahora al versículo 26. El grueso del mar era de un palmo menor el grueso del mar, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre las molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición de bronce. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines y de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce
Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Ok, hacemos una pausa aquí. Entonces habíamos visto que esta era la fuente de bronce que estaba en el santuario, en el atrio exterior. Ahí en la imagen ustedes pueden ver la fuente de bronce que está a un lado. Está primero el altar del sacrificio, después está la fuente de bronce. Y hay 5 fuentes más pequeñas a un lado. Del otro lado había otras fuentes más pequeñas. Salomón hizo de esto algo mucho más grande de lo que Dios originalmente le había dicho a Moisés. Originalmente había una sola fuente. Salomón hizo una fuente más grande, al cual llamó el mar de bronce, y después hizo otras fuentes más pequeñas, 5 al lado derecho y 5 al lado izquierdo del santuario, del templo. ¿Okay? Ahí está. Eso es lo que describe parte de este capítulo. Seguimos entonces la lectura. Nos quedamos en el versículo 39, vamos al versículo 40. Dice, asimismo hizo Hirán, este hombre, este artesano del bronce, hizo asimismo Hirán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en el alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar, que es el que ya vimos, con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hirán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zeretán. Me imagino yo, supongo yo, asumo yo. A veces me gusta suponer, me gusta entrar en el contexto histórico, que el lugar también fue estratégico. Estaban cerca del Jordán porque ahí tenían agua. Y tenían arcilla donde podían hacer los moldes. Para todo esto necesitaban moldes. Sí, vamos a fundir, pero oye, necesitamos un molde también para que la fundición quede perfecta. No es que lo fundieron y empezaron a darle martillo, que quizás sí al principio, pero ya teniendo moldes, estoy suponiendo de que tuvieron que tener algunos moldes y lo hicieron con arcilla. Porque entonces, ¿por qué hablar de exactamente la tierra era arcillosa en Sucot y en Zaretán y estaban allí en la llanura del Jordán? El Jordán era un río. Bueno, sea como fuese, hermanos, uno cuando lee este capítulo, que es bastante extenso, uno dice, oye, ¿qué lecciones podemos sacar de aquí? Primero, que Salomón busca a alguien que sea experto en la materia para la construcción de los elementos que iban a estar dentro del santuario, así como se buscó la madera adecuada y quienes sabían de la carpintería para la construcción de las paredes o del techo o de lo que hayan de construir con madera. Así como nosotros también, como lo hizo Salomón, construyó su casa con gente que sabe de construcción, él tenía que buscar a los artesanos que realmente supiesen. Y aquí vemos un detalle que a veces uno lo pasa como por alto. Cuando Moisés construyó el santuario, él buscó de Israel a personas que sabían y manejaban perfectamente el arte del diseño y de la fundición. Y buscó a 2 hombres cuyos nombres ya olvidamos, o sea, no recordamos los nombres de ellos, ahí están en la Biblia. Y yo les dije cuando leíamos sus nombres que a veces somos un poco desagradecidos históricamente con estos 2 personajes que fueron los encargados de la fabricación de todos los implementos del santuario. Y no me quiero equivocar pronunciando sus nombres. Si ustedes recuerdan los nombres de ellos, ahí se los dejo para que ustedes
coloquen en los comentarios cómo se llamaron aquellos 2 hombres, que ya lamentablemente olvidamos muy rápido, que fueron utilizados para la construcción del santuario en tiempo de Moisés. Y eran israelitas. ¿Qué pasa? Que ahora Salomón tiene que buscar extranjeros que son los mejores carpinteros y a un extranjero del mismo territorio de Sidón, de allá de Tiro, para que él se encargue de toda la obra de fundición de bronce. Aunque no lo parezca, ahí hay una lección. Había deficiencia de profesionales en esas áreas en el pueblo de Israel. Seguramente sí había carpinteros, seguramente sí había fundidores, pero los mayores expertos reconocidos internacionalmente eran los de Tiro y Sidón. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que en nuestras iglesias quizás tengamos algunas deficiencias también en cuanto a profesionales en diferentes áreas. En nuestras iglesias vamos a encontrar doctores. En nuestras iglesias vamos a encontrar abogados. Me llama mucho la atención, me llena de curiosidad el hecho de que haya abogados y que se levanten a predicar en público, estos abogados cristianos, diciendo que los mandamientos de Dios están abolidos. Bueno, yo espero que no sea así. Pero ¿será que no hay un abogado en nuestras iglesias que se levante y diga si las leyes están vigentes en nuestro mundo, por qué la ley de Dios tiene que estar fuera de vigencia? Digo, no sé. Y en nuestras iglesias tenemos personas con diferentes oficios, llámese policías, bomberos, carpinteros, cerrajeros, electricistas, albañiles, maestros de construcción, ingenieros, psicólogos. Tenemos profesionales en todas las áreas y también personas que viven del oficio de cada día, choferes, comerciantes, lo que sea. Y no quiero seguir mencionando porque creo que me van a faltar muchos. Pero muchas veces tenemos que hacernos de personas no cristianas en diferentes áreas porque hay escasez de este tipo de oficios y de profesiones en nuestras iglesias. A veces tenemos que hacernos de personas fuera de nuestra fe para solucionar problemas dentro y fuera de nuestra casa o en nuestros negocios. ¿Por qué tenemos que buscar un abogado no creyente cuando en nuestras iglesias tenemos abogados que pertenecen a nuestra fe? ¿Por qué tenemos que ir a consultar un psicólogo mundano cuando en nuestras iglesias tenemos psicólogos que están fundamentados en la fe? ¿Por qué tenemos que darle trabajos a maestros de construcción no creyentes cuando en nuestra iglesia hay maestros de construcción? ¿O será que no los hay? ¿O será que no son tan expertos como los demás? No lo sé. Yo puedo sacar una lección aquí, y es que debemos capacitar también a nuestros hermanos en diferentes áreas y motivarlos a que sean profesionales en sus áreas y que no se conformen con lo que han aprendido, sino que se especialicen para que sean ellos los que sirvan en la obra del Señor. Versículo número 47. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo, era uno y ahora puso Salomón 5, a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda. O sea, un total de 10 frente al lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en la tesorería de la casa de Jehová. Y así termina este amplio capítulo 7. Vamos al capítulo número 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Sión es la ciudad de David, Jerusalén, que supongo yo que estaba dentro del santuario. Del santuario fue llevada al templo.
se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etamín, que es el mes séptimo, o sea, por ahí entre septiembre y octubre. Etamín. También se le conoce este mes séptimo como el mes de Tisri, en el día de la fiesta solemne. ¿Sabe cuál es el día de la fiesta solemne, mis hermanos? En el mes séptimo. En el mes séptimo estaba la fiesta de las trompetas de los shofar, con el inicio de año, el Rosh Hashanah, pero la principal fiesta de ese mes séptimo era el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Día de la Expiación que ya tuvimos la oportunidad de estudiar en el capítulo 16 de Levítico. Vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, es decir, la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. ¿Te fijas que el santuario estaba allí? El santuario estaba allí y la gente se iba a adorar a los lugares altos. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, aquellos querubines grandísimos de 4,5 metros, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que estaba delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver más afuera, y así quedaron hasta hoy que se escribió ese libro. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí habían puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y aquí es necesario que hagamos otra pausa, porque siempre hemos escuchado que en el arca del pacto había 3 cosas. Número 1, las tablas de los 10 mandamientos, ¿okay?, escritas con el dedo de Dios. Número 2, una porción del maná que había caído del cielo y se guardó allí en un recipiente como una demostración de que Dios alimentó a su pueblo durante 40 años. Y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Siempre hemos escuchado eso, ¿verdad que sí? De hecho, tenemos evidencias bíblicas de que eso es así. Ahora, cuando tú lees este capítulo, te das cuenta que dice allí que en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb. Y aquí pueden pasar 2 cosas. Número 1, que en el movimiento del arca entre Filistea e Israel, el maná y la vara de Aarón hayan sido sacadas del arca. Puede ser. O que solo se hace referencia a los 10 mandamientos, aunque los otros 2 elementos estuvieran dentro del arca, pero se hace solamente referencia a los 10 mandamientos porque son los 10 mandamientos las palabras de Dios, escritas con el dedo de Dios, y a las cuales se le debe prestar mucha atención. Sí, la vara de Aarón es la representación del liderazgo. Cómo Dios hace que su siervo Aarón, con todos los errores que haya cometido, él siga llevando un liderazgo como sacerdote, sumo sacerdote en Israel, pero Aarón era como una vara seca que había reverdecido, porque el único que hace reverdecer algo seco es el Señor. Y ahí hay un mensaje de esperanza. No importa en la condición que estemos, el Señor puede reverdecer nuestra vida espiritual. El maná es el símbolo del sustento, pero el maná y la vara de Aarón sin los 10 mandamientos no son nada. Porque el maná caía 6 veces o caía en la mañana durante 6 días a la semana y el 7º día no caía. Y hay un mandamiento que tiene que ver con el espacio del tiempo que nosotros tomamos para el descanso, que es el 7º día de la semana. Y un líder que no observe los mandamientos del Señor no es un líder.
Y quizás esa es la razón por la cual se dice que solo estaba dentro del arca las tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Porque se le está haciendo énfasis a los mandamientos. Mandamientos que lamentablemente han sido olvidados por muchos cristianos el día de hoy. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, se llenó, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Interesante esto. El Señor habita en la oscuridad porque vela su santidad. El santuario, hermanos, o el templo en este caso, es un reflejo tenue de la gloria de Dios. Un reflejo tenue, opaco de la gloria de Dios. Porque el santuario y el templo eran símbolos. No eran el reflejo completo, como los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Y son el fundamento de su gobierno universal. Cuando Salomón dice Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, es porque él vela su gloria en su totalidad y muestra una gloria tenue. Porque si no, no pudiéramos resistir. En el libro de Apocalipsis vamos a ver una escena muy similar. Cuando el Señor muestra su gloria y nadie puede entrar al santuario. No podemos estar delante de la presencia del Señor, hermanos, en la condición en la cual estamos. Por eso el Señor Jesús veló su gloria en humanidad. Y como representante de la humanidad, el Señor se presenta justo delante del Padre para que a través de su justicia tú y yo seamos justificados. Y eso, hermanos, es un mensaje que debe fortalecer nuestra fe y nos debe llenar cada día de más esperanza. Porque si no es por Cristo, hermano, aquí todos estamos perdidos. Y el Señor prefigura el plan de salvación a través del santuario y a través de este templo, que aunque ha sido modificado exageradamente, aún mantiene y refleja los elementos del plan de salvación. Versículo número 13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y este versículo también me llama la atención porque el Señor dice: no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa, porque la tienda, el tabernáculo de reunión era movible. Se movió durante 40 años en el desierto y había una manera de desarmarlo, de moverlo y de volverlo a armar. Había un orden. Eso lo vimos en el libro de Números. Por eso recalco la importancia de leer los capítulos anteriores. Y cuando llegó a la tierra de Canaán, estuvo en Jericó el templo, el santuario, y después se movió a Gilgal, y después llegó a Silo, hasta que definitivamente llegó a Jerusalén. Y fue en Jerusalén donde se estableció el templo como tal. Ya no era una tienda movible, ya era una estructura sólida. Y es por eso que el Señor dice: no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David. Es decir, cuando el Señor expresa que Él escogió a David, no era por la integridad de David, no era por la perfección de David. Es porque a pesar de los errores que David tenía en su linaje, en el linaje davídico, se iba a cumplir la promesa del Mesías. Cuando el Señor dice: escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel, en realidad no está señalando a David, está señalando la obra mesiánica. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar casa en el nombre de Jehová, de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a saber tenido en tu corazón edificar, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar
casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará la casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo he levantado en lugar de David, mi padre. Yo me he levantado, dice Salomón, me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Mira, Salomón modificó el altar del sacrificio. Salomón modificó la fuente de bronce. Modificó la estructura del santuario al hacerla templo. Modificó la menorá porque en lugar de una menorá colocó 10. Modificó la mesa de los panes. Pero no modificó el arca del pacto. El arca del pacto siguió siendo la misma. No modificó los mandamientos, no los cambió por otros. Siguieron siendo los mismos. Si no lo hizo Salomón, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que modificar los mandamientos del Señor? ¿Por qué tenemos que decir que ya no son valideros, que eso era para los judíos, que eso no tiene nada que ver con nosotros? Es un error. Yo sigo diciendo que Salomón exageró en cambiar las medidas del santuario, pero se mantenía la esencia de los símbolos. Pero Salomón no se atrevió a modificar ni el arca ni sacar de allí los mandamientos. Versículo número 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo en señal de adoración y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo corazón, de sinceridad. Mas has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Fíjate la pregunta que hace de Salomón, ¿no? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Yo te he edificado una casa donde tú dijiste que morarás en tinieblas. O sea, el Señor velará su gloria a través del santuario, como veló su gloria en la humanidad de Cristo. Y aún así Cristo era el reflejo del Padre. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es por eso que Salomón dice: es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón reconoció que esa casa era un símbolo. Era un símbolo, hermanos. Nosotros no podemos agarrar las estructuras que tenemos, a las cuales llamamos iglesia, y decir: esta es la casa de Dios. Esa no es la casa de Dios. El Señor mora en los cielos de los cielos. Y esos cielos de los cielos no pueden contener al Señor, porque Él es más grande que todo lo que nosotros podemos comprender. Los lugares donde tú y yo nos reunimos, que son lugares apartados y que se les debe respeto por lo que allí se hace, no es la casa de Dios. No es la casa de Dios. Es un lugar donde se apartó para la adoración, para el aprendizaje, para la adoración, oración, adoración y aprendizaje. Y para compartir entre hermanos. No para hacer cualquier otra actividad. Son actividades espirituales, pero no es la casa del Señor. ¿Tú sabes qué sí es un templo de verdad? Nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre está en el cielo. Por eso se confirma una vez más, y yo recalco lo que he venido diciendo en muchos capítulos, que jamás se reconstruirá el templo de Jerusalén. Jamás, hermano.
Y el día que se levante la primera piedra, que yo dudo que eso vaya a pasar, el día que se restituya el templo de Jerusalén, el cristianismo perderá la razón de su existencia. Tendremos que cerrar todas las iglesias cristianas, todas, porque no tiene objetivo a adorar a un Mesías que los mismos judíos están simbolizando a través de los sacrificios de animales como que si no hubiese venido. Como si el Mesías no hubiese venido. Si el Señor permite la construcción de un tercer templo, que yo vuelvo y repito, dudo que eso pase. Si el Señor permite, está negando el mismo Señor que Jesucristo es el Mesías. Porque una vez que se sacrifique el primer cordero, estamos diciendo que Jesucristo no fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Si un cordero se sacrifica en un supuesto santuario o templo en Jerusalén, Jesucristo no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad. El cristiano no puede tener en su conciencia ni en sus convicciones que el templo de Jerusalén se vaya a reconstruir. Por ahí me dijo alguien, hermano, pero la Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. A ver, páramelo ahí un momentico. ¿Y es que acaso en el templo hay un trono? Como para que se siente alguien. El santuario era la prefiguración del plan de salvación. Ahí no había trono, ahí no se sentaba nadie. Ahí entraban los sacerdotes solo a encender el candelabro, a colocar el pan, a quemar incienso y a interceder al sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. De resto, ahí no se sentaba nadie. Cuando habla de que el anticristo se sentará en el trono es porque intentará asumir un rol que no le pertenece sino solo a Cristo, de interceder por nosotros. De interceder, el único que tiene la intercesión delante del Padre es Jesucristo. Si alguien se atreve a decir, no, mira, confiésame tu falta, que yo voy a interceder por ti, eso es un anticristo. Lo que el papado ha venido haciendo a lo largo de la historia es la obra del anticristo. Nos guste o no nos guste, así ha sido. Porque quien se sienta en el trono del Vaticano para adjudicarse el título de vicario de Dios en la tierra es el Papa. El Papa se adjudicó el título de vicario de Dios en la tierra, donde la gente tiene que ir a besarle la mano. Entonces ya ahí hay una manifestación de un anticristianismo, porque nuestro verdadero vicario se llama Jesús. Aunque la Iglesia Católica se llame cristiana, está actuando como una obra anticristiana, poniendo a seres humanos a escucharle las faltas y los pecados a otros para que se confiesen y vayan y hagan penitencia. Pero eso lo vamos a estudiar en la historia del cristianismo más adelante. Volvemos al santuario, al templo. Y dice Salomón, con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová mi Dios, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos, dijo Salomón, que estén tus ojos abiertos, Señor, de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuese derrotado delante de sus enemigos, por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres.
Y si el cielo se cerrase y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogasen en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, es decir, plagas, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiese la plaga en su corazón y se extendiera en sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Es decir, es imposible, Señor, que nosotros te engañemos. Si nosotros nos equivocamos y empezamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores, y si clamamos a ti de corazón sincero, verdaderamente arrepentidos, tú, Señor, nos vas a perdonar. Nos vas a perdonar porque tú eres el único que conoce el verdadero corazón del ser humano y sus intenciones. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, es decir, conforme a las decisiones que haya tomado, a las resoluciones que haya hecho, cuyo corazón tú conoces. Es decir, podrán engañar a muchas personas, podrán llorar, podrán decir que están arrepentidos, pero si no lo sienten de corazón, el único que lo sabe es el Señor, porque tú eres el que conoce el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero. Fíjate que en estos primeros 40 versículos pudiéramos hablar que Salomón está concentrado en el pueblo de Israel, en Dios y en el pueblo de Israel. Pero Salomón dice, si el extranjero, si el gentil, aquel que no sea israelita, que no sea judío, si el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniese de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque Dios no rechaza a nadie, pues oigan de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniesen a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y extiendan y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliese en batalla contra tus enemigos por el camino que tú les mandes, y orasen a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Hermanos, si han pasado 2000 años, casi 2000 años, porque el templo fue destruido en el año 70. Si han transcurrido casi 2000 años y no hay santuario en la tierra, no hay templo en la tierra, es porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el santuario celestial. Porque nosotros no estamos desamparados. Cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió a las moradas celestiales, comenzó su ministerio sentándose a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Más bien, desde el año 31, que fue el sacrificio de Cristo, hasta el año 70, esas obras que se hacían en el templo, que tenían un significado, ya no debían señalar al Mesías que había de venir, sino al Mesías que ya había venido, y por eso el trabajo de los apóstoles fue indicarle al pueblo de Israel primero y después a los gentiles que el Mesías ya había cumplido su promesa. Tú oirás desde los cielos la oración y harás justicia. Y es allí donde está el verdadero tabernáculo, en el cielo. Versículo número 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares,
delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea cerca o lejos, ellos volverán en sí en la tierra donde fueron cautivos, cosa que pasó, porque esto pasó en el tiempo de Daniel, de Ezequiel y de Jeremías. Si ellos fueran cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos y orasen a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo edificaba a tu nombre, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada y su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos, cosa que sucedió en tiempo de los babilonios y también en tiempo de los persas. Los persas liberaron a los israelitas de la cautividad. En tiempos de una parte en tiempos de Nehemías, en tiempos de Esdras, en tiempos de Esther, en tiempos de el rey Artajerjes hubo una liberación, y en tiempos del rey Ciro también, Ciro y Darío. Versículo 51, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Estén pues atentos los ojos a la oración, tus ojos a la oración de tus siervos y a las plegarias de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Versículo 54. Bueno, aquí termina la oración de Salomón en el 53. Una oración que nos debe llamar a la reflexión. Porque Salomón está prácticamente haciendo una oración profética. Si nos apartamos de ti, si sufrimos enfermedades o plagas, si somos llevados cautivos y si nos volvemos de nuestros malos caminos, Señor, tú nos perdonarás. Aquí se muestra la misericordia del Señor, y Salomón conocía esa misericordia. Si el extranjero que no pertenece a Israel se acerca a ti, tú lo recibirás y lo perdonarás. Entonces, ¿cómo es posible que algunos piensen que el Antiguo Testamento es el reflejo de un Dios inmisericordia, cuando aquí el mismo Salomón está diciendo, tú, Señor, perdonarás y harás justicia? Versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Toda esta oración fue arrodillado delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Ninguna. El Señor ha cumplido todo. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus mandamientos y guardemos todos sus mandamientos. Repito, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro.
para que todos los pueblos de la tierra, para que todo el mundo sepa que Jehová es Dios. Israel debió haber sido un pueblo de testificación al Señor. Ese Israel de la Biblia no es el mismo Israel del siglo XXI. Aunque hay muchos israelitas hoy que han reconocido al Mesías y hay otro grupo de israelitas o de judíos que hoy están enseñando los idiomas bíblicos para que podamos entender la esencia de la palabra del Señor, lamentablemente hubo un tiempo en la historia donde Israel no reflejó al Señor, se apartó de los caminos del Señor y adoró otros dioses. Y vinieron las consecuencias. Pero la idea era que Israel fuera un centro de evangelismo mundial, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, pero lamentablemente Israel cayó en idolatría. Terminamos con los últimos 6 versículos que dicen: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová. Para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Subrayen este versículo, hermanos. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel, que con él sacrificaban víctimas delante de Jehová, ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce estaba delante de Jehová. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras del sacrificio de paz. ¿Ok? O sea, sacrificó en el nuevo porque el otro era muy pequeño. Aquel mismo día el rey sacrificó el cual estaba delante de la casa. ¿Ok? Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño. Versículo número 65. En aquel mismo tiempo hizo Salomón fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David y a David su siervo y a todo el pueblo de Israel, después de la dedicación del santuario, después de una gran obra espiritual y de un compartir, porque eso de fiesta también era un compartir entre ellos, compartían alimentos, colocaban música, adoraban al Señor. Todo esto hizo que ellos regresaran a sus casas con alegría. Y quiero hacer una reflexión final. Cuando vamos a congregarnos en esos lugares que hemos apartado, que aunque no sean templos, son lugares que se dedicaron para la adoración al Señor y el compartir entre hermanos, deberíamos después del servicio volver más felices a nuestras casas. Deberíamos volver más gozosos, más llenos del Espíritu, más fortalecidos, más deseosos de seguir confiando en las promesas del Señor. Pero si en algún momento salimos del lugar de reunión con un pensamiento lejos de Dios, si salimos porque hemos tenido una reunión y hubo una discusión entre hermanos, no se están cumpliendo los objetivos de nuestra iglesia. De nuestro servicio debemos salir más alegres, más motivados, más fortalecidos, más llenos del Espíritu Santo, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Todo este escenario me motiva a mí a continuar perseverando y confiando en el Señor. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.